Bien, vamos a hacer un comentario sobre Thomas Bernhard. Ay. Vamos a empezar por este libro, Maestros Antiguos. En este libro, Thomas Bernhard pasa factura, por así decirlo, a varios autores, pero de forma bastante ad hominem, bastante cutre, con críticas bastante infantiles, bastante ofensivas, pero que realmente no ataca certeramente a los hombres que pretende atacar. Hay que decir que es una obra en la que un hombre llamado Reger, un musicólogo, está a 36 años, podemos ver en la contraportada, viendo constantemente un cuadro. Y donde básicamente se pone a echar pestes de diversos autores. Son muy graciosas, por ejemplo, las críticas que hace sobre Heidegger, intentando criticar así un poco la filosofía alemana o lo que él considera la sofística alemana. Antes critica a Stifter, luego critica, pues yo que sé, Viena, por ejemplo, Viena, perdón, una de sus obsesiones. Pero ya digo, son unas críticas siempre muy tontorronas, para que nos vamos a engañar, muy infantiloides. Pero, ¿cómo se llama esta obra? Maestros Antiguos, comedia. Es decir, que nadie se tome muy en serio las críticas que aquí hace, que es que son imposibles tomárselas en serio, sobre todo, ya digo, las de Heidegger, por ejemplo, son de un infantilismo. Por ejemplo, podemos leer: el filósofo de las mujeres es Heidegger, el filósofo de la comida del mediodía, especialmente apropiado para el apetito filosófico alemán, salido directamente de la sartén de los eruditos. Cuando llega uno a una reunión pequeño burguesa o incluso aristocrático pequeño burguesa, a menudo le sirven ya antes de los entrantes a Heidegger. Todavía no le han quitado a uno el abrigo y le ofrecen ya un pedazo de Heidegger. Bueno, todo es así. Todo muy infantil, pero todo muy divertido. Luego, pues finalmente, este hombre que se ha pasado la vida delante de un cuadro y criticando a varios autores, le pide a otro hombrecillo, bastante poco importante, que le acompañe a ver una obra, El Cántaro Roto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas de Bernhard y que se ve en esta obra es la soledad. Todos los personajes están solos, están desquiciados, son unos pringados, para que nos vamos a engañar. Bueno, así como una pequeña introducción a este libro, es muy divertido, pero también hay que tomárselo como lo que es, una broma. Vamos a otro, Los come barato, por ejemplo. Esta obra es extremadamente corta, no llega ni siquiera a las 100 páginas, no sé si eran como 80 páginas. Y bueno, pues un personaje también desquiciado en un ambiente muy pobretón. Se pretende hacer una obra que se va a llamar Fisonomía, donde pues, se enfoque en unas determinadas personas. Esta es una de las obras más, más aburridas, yo creo, pero estilísticamente es interesantísima, porque la prosa desquiciada, neurótica, agobiante, estos narradores poco fiables, absolutamente marginales, yo creo que es una de las mejores prosas en ese aspecto de Bernhard. Pero ya digo, es un texto que se hace un poco aburrido, la verdad. Es muy monótono, muy repetitivo. Pero claro, ¿por qué? Porque esa monotonía, esa repetición constante nos habla pues de la neurosis de un personaje que es un fracasado, que tiene una tarea colosal. Una tarea colosal a su manera. Una tarea colosal que evidentemente no va a llevar a cabo, porque muere antes de poder prácticamente de empezarla. Esto también es una cosa muy típica de los personajes de Bernhard. Están obsesionados con una tarea colosal. Para ellos se aíslan, se marginan. ¿Y qué pasa? Que no son capaces ni siquiera de empezar esa supuesta tarea impresionante. Otra de las obras es Trastorno. En esta obra es
poquillo más larga, bastante más larga que las anteriores. Bueno, no que hay maestros antiguos. Bueno, supera las 200 páginas y nos habla de bueno, un ambiente muy desagradable, como suele ser propio en las obras de Bernard, donde, mm, donde bueno, un médico rural que acompaña a su padre, pues primero se divide en dos partes. En la primera parte, eh, el narrador acompaña a su padre, que es un médico rural, de una zona marginal, depresiva, y nos va contando un poco sus peripecias. Ya digo, muy neurótico, muy mal. Y la segunda parte, que es la verdadera esencia, son el monólogo, los discursos del príncipe Saurau, que bueno, pues, es un poco el narrador de Bernard siempre. Un personaje pone la contraportada entre la lucidez y la locura, que pues básicamente va echando pestes de todo y del que sabemos que es bastante estúpido realmente, con una cultura... Sí, es una persona que sí, que lee, que escucha música supuestamente sublime, pero que realmente no llega a nada. Es un personaje desquiciado en gran medida porque está enfermo, cosa que le suele suceder a los personajes de Bergerac. Están enfermos no solo mentalmente, sino físicamente. El propio Bergerac siempre tuvo problemas de salud respiratorios y murió relativamente pronto. Y bueno, este personaje también, ¿cuál es quizá el principal motivo de que estos personajes estén tan enfermos? Que están completamente solos, aislados. Este príncipe vive en su palacio, es el típico personaje aristócrata, venido a menos, y venido a menos en todos los sentidos. Tiene cultura, se supone que ha estado en contacto con las grandes obras de la humanidad, pero en ningún caso las saca provecho. A lo máximo que llega es a hacer comentarios estúpidos sobre las obras, a criticarlo todo sin llegar a nada. Valora bastante a Schopenhauer. De hecho, podemos leer: Schopenhauer ha sido siempre para mí el mejor alimento. Se habla, sí, casi siempre del mundo como voluntad y representación. Ya digo, se siguen cumpliendo los grandes tópicos de Bergerac: el aislamiento, la enfermedad física, también la enfermedad mental. Enfermedad física y mental llevan al aislamiento, a que estos personajes traten de desarrollar una tarea colosal, una tarea que no llega a nada, que ni siquiera se inicia, y que al final, ¿qué hace? Estos personajes se aíslan para llevar a cabo su tarea, no consiguen empezar su tarea, y lo único que hacen es aflorar todas sus enfermedades. Se recrudecen las físicas y las mentales, evidentemente, también. Muy parecido es este libro, para mí el mejor de Bergerac. Sí, un librillo muy corto, extremadamente asequible, con una prosa muy muy hipnótica, con un prólogo aquí de Luis Witty-Solo que no vale ni para tomar por el culo. Y ¿qué tenemos aquí? Pues un personaje aislado. ¿Aislado por qué? Porque va a llevar a cabo su tarea colosal. Se aísla y al pueblecito de mierda de Viena, donde vive, vienen los que se van a llamar los suizos, que son el suizo y la persa. El suizo era un constructor de centrales nucleares y ahora ha pagado unas cantidades desorbitadas por hacerse con un terreno en el que va a construir una casa. Una casa que recuerda más a una central nuclear o casi a una cárcel que a una verdadera vivienda. ¿Cómo acaba? La persa se suicida, el narrador parece que no llega a enamorarse de ella. De hecho, una de las cosas curiosas de Bergerac, al menos en todos los libros que he leído yo, es que no aparece casi el amor, sí la amistad, pero no el amor. Y no aparece nunca el sexo. También porque los personajes están muy aislados, son muy masturbatorios en el sentido verbal, evidentemente, pero no en el sexual.
pero también como están enfermos físicamente parece que no tienen gran interés en contacto físico. De hecho les repugna todo. Les repugna todo, pero porque da un poco la sensación de que no pueden hacer nada con ello. Y bueno, aquí el personaje pues estaba al borde del suicidio hasta que vienen estos dos personajes. ¿Y cómo acaba la cosa? Con la persa suicidándose, porque parece ser, según nos cuenta el narrador, que evidentemente es muy poco fiable, que el suizo lo que pretendía es construir una casa que parecía una central nuclear, que recordaba una cárcel en la que encerrar a la persa para irse con una amante venezolana, creo que era colombiana. Bueno, también el autor vuelve a hablar muy bien de Schopenhauer. Tampoco nos dice exactamente por qué, quiero decir, alaba el mundo como voluntad y representación, pero tampoco no cita ningún fragmento ni parece tener una lectura muy sólida. Simplemente parece que va a este libro para consolarse. Parece que sí que le sirve para consolarse, pero no parece que saque mucha sustancia de las obras que trata. Otro de los libros, para mí el segundo mejor, también fantástico para introducirse en este autor, es El sobrino de Wittgenstein, donde nos habla de Paul Wittgenstein. Es el personaje que es más o menos Berghan, se puede sospechar que es Berghan. Esto lo entendemos como autoficción, evidentemente. Entendemos que es Berghan porque, bueno, ponen al principio: me dejaron sobre la cama Trastorno, que acababa de parecer ya escrito, lo había escrito hace un par de años, tal. Bueno, Trastorno es este, recordemos, el del príncipe. Bueno, aquí nos habla de este desquiciado Paul Wittgenstein, sobrino de Wittgenstein, un personaje que también está atareado con su colosal trabajo, que no se sabe muy bien cuál es. Es un hombre que vive de las rentas, que está en un manicomio. El manicomio está al lado de un sanatorio para enfermos de, creo que eran enfermedades respiratorias. Y nada, parece que al final sí que va a intentar hacer por lo menos, no una filosofía, pero sí una especie de biografía, pero que no llega a concretar, se muere antes. Bueno, cada vez el personaje está un poco más loquillo hasta que al final muere, creo que muere de muerte natural, no sé, suicidada en este caso. También aquí aparecen unas páginas muy famosas en las que Berghan habla de lo que piensa de los premios. A ver, donde se habla de que donde se viene a decir que recibir un premio, aceptar un premio es aceptar que se defequen encima tuyo. Bueno, está muy bien, la verdad. Aparte juega mucho con un poco la filosofía de Wittgenstein, del primer Wittgenstein del Tractatus, sobre la diferencia entre decir y mostrar. En este libro realmente se dice poco y se muestra menos, quiero decir. El Paul Wittgenstein este era un genio, evidentemente no. Era un simple zumbado de una familia muy rica y muy famosa, que un poco gracias al apellido parece que se le toma un poco en serio. Curiosamente, en este libro se ve bastante bien sí, no amor, pero sí amistad, la importancia de la amistad. Incluso sí que se ve cierto amor por parte del narrador, que ya decimos, podemos sospechar que es Berghan, pero sin tomárnoslo muy en serio, porque el Paul Wittgenstein este parece que no existió. Bueno, junto con sí, yo creo que es la mejor forma de entrar a este autor. Vienes. Evidentemente se critica mucho a Viena, como siempre en la obra de Berghan. Luego tenemos La Calera, que yo todavía no me la he acabado. La he empezado 2 veces y me ha parecido aburrida, la verdad. No consigo entrar porque no está escrita en primera persona. Todos los demás libros están escritos en primera persona, más o menos. Esta es excesivamente larga, excesivamente ramoneante. No he pasado ni me habré leído 30 páginas. Y tiene 270, creo, 260 y pico, 273. Bueno, voy a ver si me la acabo y luego ya veremos. Y luego El Malogrado. El Malogrado es un poco
como el sobrino de Wittgenstein, aquí el narrador está obsesionado con el virtuoso Glenn Gould. Y también es un personaje que se aísla, que quiere llevar a cabo una tarea colosal, como por ejemplo en La Calera. En La Calera, un señor mata a su señora, principalmente porque está zumbado, y lo que pretende es llevar a cabo un estudio sobre el oído absoluto. Evidentemente no lo consigue. Y aquí en El Malogrado también tenemos una novela muy cortita, 140 y pico páginas, con una prosa muy neurótica, muy desquiciada, pero también muy clara y muy hipnótica. Quiero decir que no es un autor desagradable ni que cueste leer. Aparte engancha bastante. Engancha bastante. Si le aceptas, por así decirlo, 40 páginas, ya te tienen el bote. En el bote. Bueno. El problema de esta obra en concreto, a diferencia, por ejemplo, del sobrino de Wittgenstein, se parecen muchísimo el malogrado al sobrino de Wittgenstein. ¿Cuál es a mi modo de ver la gran diferencia? Que en el sobrino de Wittgenstein, aunque sea muy de refilón, se nos habla un poco de Wittgenstein y de la filosofía, poquísimo, poquísimo. Es decir, quien piense que se necesita saber de Wittgenstein para leer el sobrino de Wittgenstein, para nada. Se enriquece un poco la lectura, pero tampoco sirve para nada. Porque no sé, en los libros de Bernhard se habla poquísimo de filosofía. En maestros antiguos se critica, por ejemplo, a Heidegger, a otros filósofos, a otros literatos. No se necesita tener ninguna base, o una base pequeñísima, incluso de Wikipedia, o incluso menos. Vamos. Saber 4 cosillas un poco para que te hagan gracia las críticas. ¿Por qué en El Malogrado no me ha interesado tanto? Porque se habla sobre todo de música, de compositores, de intérpretes. Y no es un tema que a mí me interese tanto como puede ser la filosofía o la literatura. Más allá de que evidentemente son cosas que están enlazadísimas. Y si no, volvamos a Schopenhauer, ¿no? La importancia que le da a la música en su estética. Pero bueno, si a una persona le interesa la música, pues quizás sería mejor empezar por El Malogrado. En cualquier caso, así rasgos que podamos sacar de Berghan. Novelas en general, al menos estas que estoy presentando, bastante cortas. Bastante cortas, bastante asequibles, con una prosa, si te gusta lo neurótico, lo que da vueltas sobre sí mismo, una charlatanería que parece que no va a ningún lado, pero por otro lado sí que te habla mucho del personaje o de una cierta forma de pensar que se enrosca sobre sí misma, puede tener un gran interés, la verdad. Así rasgos que podemos sacarse, escritas generalmente en primera persona, un narrador poco fiable, obsesionado con 4 estupideces, como puede ser el odio a su país o a la zona en la que se encuentra, Viena principalmente. Aunque, por ejemplo, en Maestros Antiguos se critica mucho Viena, pero también en algunos momentos dice el hombre este zumbado, Reger creo que es porque yo en realidad amo muchísimo a mi país. Es decir, no es una crítica despectiva, sino simplemente es un idealista que le gustaría que su país fuera, pues yo qué sé, una maravilla, sobre todo a nivel cultural, espiritual, y sabe que no es el caso. Y eso a qué le lleva a hacer unas críticas bastante infantiloides sobre la cultura, en fin. Son unas críticas, por cierto, muy universalizables, es decir, nos da un poco igual que sea Viena, podría ser perfectamente España, lo podemos traer a nuestro país. ¿Qué más rasgos? Una prosa neurótica, sí. Es decir, si estás interesado en lo neurótico, en personajes neuróticos, por el motivo que sea, pues yo creo que puede ser muy, muy provechoso. ¿Qué más? Los personajes están enfrascados en unas tareas colosales que no van a ningún lado, que ni siquiera se empiezan, mueren antes de acabarlas, da absolutamente igual que mueran porque podemos sospechar que no habrían llegado a ningún lado, aunque vivieran infinitos años. Luego, ausencia en general de amor, no de amistad, ausencia de cualquier cosa física, porque los personajes son enfermos, tanto mentales como físicos, como corporales. Y ¿qué más? ¿Qué más?
Y bueno, una aparente misantropía que en realidad no es una misantropía, porque luego siempre hay destellos, pues eso, de amistad, como en Maestros Antiguos, que el personaje al final lo que quiere es un acompañante que vaya al cine, al teatro con él. Al final le dice que sí, y como sale la representación espantosa, el espectáculo fue espantoso. Es bastante gracioso, la verdad, Berjar, bastante gracioso. De hecho, en la contraportada del Malogrado, una cita de Javier Marías. Lo veo como un escritor esencialmente cómico, y que por eso, con ser desolador, no resulta casi nunca deprimente ni sórdido. Es bastante sórdido y bastante deprimente, pero en un sentido cómico, gracioso. Gracioso porque es muy hiperbólico, muy exagerado. Entonces eso al final nos hace gracia. En fin, yo seguiré leyéndolo. Espero poder hacer una reseña libro por libro. Me parece un autor interesantísimo. Y bueno, animo a echarle un ojo.